Buenas noches. Buenas noches, profesor. Hola, Steve, ¿cómo estás? Estoy esperando que entren más compañeros tuyos, ¿ya? Vamos a esperar un ratito más. Ah, chévere. ¿Ok? Ahí estaba viendo lo que me ha mandado, profesor, pero recién lo estoy descargando para chequearlo. Qué bueno. Son todos los ejercicios, los pude bajar. Ya, chévere. Sí, sí, porque quería practicar. Pues está bien, nada, eso en el ejercicio B, C y D estaba más perdido.
Poco a poco, y fíjate los ejercicios que hemos desarrollado, ya, ahí en las grabaciones de esa semana, en la semana 3, ahí Ya. te vas a dar cuenta cómo se ha desarrollado, lo vas a poder Sí, anotar. pero ahí hay algunos ejemplos nada más, pues todos no son iguales. No, son todos. Hemos Todos, desarrollado casi la mayoría de esos ejercicios, lo hemos desarrollado en la semana. yo que me acuerdo, no soy así, profesora. Yo te digo que sí, porque yo sí recuerdo. No, Yo no que me están acuerdo, todos, obviamente, no están todos, pero hemos claro. desarrollado bastantes ejercicios. Hemos hecho 2 o 3 de cada ejercicio, del A, del B y el C. Más hemos hecho. Claro, Porque dos, hemos dos. hecho en 2 clases, hemos hecho una primera clase, estuvimos desarrollando una parte de los ejercicios. En la segunda clase, otra parte, y creo que hicimos una opcional, donde también estuvimos desarrollando. Chequéalo. Profesor, ¿y estos todos los ejercicios son del A, B, C y D, de todos? Claro, así Ah, es. ya, Ujú. ya, ya, chévere. Ya apareció Mari Maquera. A ver, la estoy admitiendo. Mari, buenas noches. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un ratito, por favor. Un ratito, va a cortar un ratito el audio y el video. ¿Ok? Listo. Vamos a empezar entonces donde nos quedamos. Buenas noches, profesor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Vamos a empezar esta reunión y para ello voy a empezar a compartir pantalla con ustedes. Ayer nos quedamos revisando lo que eran las garantías, ¿no? Vamos a revisar rápidamente esto, porque ya nos falta poco, en verdad, ¿no? Nos falta hasta la 44, estamos en la 38. Hay cláusulas de garantía que son las más comunes en la póliza de casco, ¿no? Que el asegurado cuente en todo momento con los permisos y licencias de autorizaciones, ¿no? Eso lo verificamos. Después también verificamos que la categoría de los patrones, ¿no? Encargados de máquinas y tripulantes correspondan a la que dispone la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, ¿no? De acá del Perú.
después que los patrones encargados de máquinas designados sean titulares, ¿no? Los títulos se encuentren vigentes y las tripulaciones estén debidamente registradas, ¿ya? De acuerdo a las disposiciones vigentes de la Dirección General de Capitanía y Guardacostas. Y que la cobertura se garantiza cuando las embarcaciones pesqueras estén navegando bajo las órdenes de su respectivo patrón y encargado de máquinas debidamente titulados. Los nombres de los patrones y encargados de maquinarias o de máquinas deben ser informados a la compañía de seguros al momento de las inspecciones. Que el cambio de patrón o encargado de máquinas de alguna de las embarcaciones aseguradas deberá ser informado a la compañía de seguros en el término de 15 días de ocurrido el cambio. Que durante los últimos 5 años los patrones de las embarcaciones pesqueras no se hayan visto involucrados en la pérdida total de algún tipo de embarcación. Que previo al inicio de la vigencia de la presente póliza, todas las embarcaciones cuenten con carena vigente. Que el periodo de plazo entre carena para embarcaciones pesqueras sea de 24 meses contados con efecto a partir del último ingreso a dique seco. Creo que aquí está un tema de unos conceptos que estábamos revisando. A ver, permítame regresar un poco. Sí, este de acá creo que era. Okay. Habíamos visto las partes del buque. Carenado es la reparación del casco o el mantenimiento del mismo que normalmente debe efectuarse anualmente o cada 18 meses. Ok, carena. Vimos los clubes del P&I, las coberturas. Protección, la P&I, que era protección e indemnización. Las averías particulares. Las averías gruesas o comunes. Y estamos en el tema de las cláusulas de garantía, ¿no? Entonces, sujeto a que el periodo de plazo entre carenas para embarcaciones pesqueras sea de 24 meses contados con efecto a partir del último ingreso a dique seco. O sea, el buque tiene que ingresar a un sitio donde no haya agua, ¿no? Y se tiene que hacer el mantenimiento o reparación de la carena, que es la parte baja, ¿no? Eso que para metido en el agua, que se le dice obra, estábamos viendo, un ratito les digo ahorita. La obra viva, la que está por debajo del agua, y la obra muerta es la que está por encima, ¿no? Uno ve un barco y se ve un nivel, ¿no? Por ejemplo, en este de acá. Acá, este es el nivel del agua, este de acá es la obra viva, ¿no? Y lo que está más abajo, porque obviamente hay parte más baja, eso lo que no se ve es la obra, la parte de arriba es la obra muerta y la parte de abajo es la obra viva, ¿ya? Y la carena, ¿no? Vendría a ser toda la parte que está hacia abajo, en la parte delantera, ¿no? Que se tiene que estar revisando y hacerle mantenimiento cada cierto tiempo. De acuerdo a las garantías de las pólizas, mínimo se tiene que hacer 24 meses contados con efecto a partir del último ingreso a dique seco, ¿ya? Después que el mantenimiento de la maquinaria y equipos de las embarcaciones pesqueras sea de acuerdo a las recomendaciones mínimas de los fabricantes, ¿ya? Y que el armador mantenga reporte de los trabajos de prevención
mantenimiento, horas de trabajo y reparaciones efectuadas a las maquinarias de las embarcaciones pesqueras. Acciones frente a un siniestro. ¿Cómo debe proceder el asegurado, ¿no?, ante la ocurrencia de un evento dañoso, ¿no? Debe informar a la aseguradora una ocurrencia del siniestro dentro de 3 días calendario. O sea, si es sábado o viernes, sábado, domingo, dentro de ese lapso, ya se cuenta inclusive los feriados y los fines de semana. Desde el momento en que ocurrió o tomó conocimiento del mismo, vía telefónica o presencial, y confirmarlo por dentro del mismo plazo, ¿no? Por escrito, ¿no? Dentro del mismo plazo. Si el asegurado, por tema de culpa leve, incumple con esta obligación de dar el aviso oportuno del siniestro y de ello resulta un perjuicio para la aseguradora, esta tiene derecho a reducir la indemnización hasta la concurrencia del perjuicio que ha sufrido, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro. La omisión o retraso solo son excusables si medió fuerza mayor, caso fortuito o imposibilidad de hecho. No obstante lo mencionado, el asegurado no pierde el derecho que le asista a reclamar por la vía arbitral o judicial el reconocimiento de la cobertura. Si el cumplimiento o el incumplimiento obedeciera a dolo del asegurado, este pierde el derecho a ser indemnizado. Si el incumplimiento obedece a culpa inexcusable del asegurado, pierde el derecho de ser indemnizado, salvo que la falta de aviso no haya influido en la verificación o determinación del siniestro, o en aquellos casos en que la compañía de seguros haya tenido conocimiento del siniestro o de sus circunstancias por otro medio. Emplear todos los medios que disponga a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen y o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. Presentar como mínimo la siguiente información: carta de protesto, ¿no?, o protesta a la Capitanía del Puerto, estado de las pérdidas y daños causados por el siniestro, indicando del modo más detallado y exacto que sea posible cuáles han sido los bienes destruidos o dañados y el importe de la pérdida correspondiente, ¿no?, teniendo en cuenta el valor de dichos bienes en el momento del siniestro sin comprender ganancia alguna. Declarar detalladamente de todo lo demás seguros que existen sobre los mismos bienes u objetos destruidos o dañados si los hubiere. Carta, reclamación escrita, notificación administrativa o judicial o citación que reciba. Lugar y teléfono donde se encuentran los bienes dañados o ubicación del siniestro. Cualquier otro documento necesario para liquidar el siniestro, el cual debe guardar consistencia y proporcionalidad con la indemnización reclamada. Emplear todos los medios de los que disponga a fin de evitar que los daños o pérdidas se incrementen o salvar y o conservar los bienes asegurados, siendo de cargo de la aseguradora los gastos debidamente acreditados que haya requerido el salvamento. No reparar los daños sin autorización de la compañía de seguros. No remover u ordenar la remoción de escombros que haya dejado el siniestro sin previa autorización de la aseguradora, salvo que dicha remoción sirva para impedir que progresen los daños. Bajo sanción de perder todo derecho a indemnización proveniente de esta póliza, rechazar toda reclamación o responsabilidad que comprometa el interés de la aseguradora y abstenerse de pagar y o comprometer el pago de cualquier suma de dinero sin autorización expresa de esta última, salvo los que se refieran expresamente al salvamento de la embarcación. El contratante y o asegurado deberá remitir cualquier comunicación, ¿no?, que reciba, o notificación judicial o extrajudicial en relación con el siniestro en el plazo de 24 horas de recibida. De acuerdo con las normativas vigentes en el Perú, si el asegurado no se encuentra conforme con cualquier acción o decisión de la compañía de seguros, puede también realizar cualquier reclamo sobre el alcance de este seguro en la Defensoría del Asegurado
así como también en la plataforma de atención al usuario de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP o en Indecopi, entre otros, según corresponda. El asegurado responderá ante la compañía de seguros de cualquier acto practicado por él antes o después del siniestro que perjudique los derechos y acciones objeto de la subrogación. La compañía de seguros, en cuanto tome conocimiento de un reclamo, deberá proporcionar al asegurado una terna de ajustadores especializados en el ramo para que éste, o de ser posible de manera conjunta, tomen una decisión respecto a cuál de ellos se deberá hacer cargo de las acciones correspondientes. La aseguradora debe hacer el seguimiento permanente al ajustador nombrado, así como mantener informado al asegurado de los avances. La compañía de seguros se reserva el derecho de solicitar, en caso lo estime conveniente, documentación adicional necesaria para continuar la evaluación del siniestro. En caso requiera documentación adicional para aclarar o precisar algún tipo de información presentada por el asegurado, deberá solicitarla dentro de los primeros 20 días de recibido los documentos sustentatorios establecidos en las condiciones generales y o particulares, suspendiendo el plazo hasta que se presente la documentación adicional correspondiente. El límite de responsabilidad de la aseguradora es la suma asegurada. En ningún caso, ni por ningún concepto, podrá ser obligada a indemnizar o pagar una suma mayor. A los efectos del abandono, ¿no?, por ningún motivo se acumularán los daños sufridos por la embarcación asegurada por los gastos de salvataje u otros. Todos los peritajes y gastos que puedan interesar a la aseguradora deberán ser autorizados por ella y en caso de incumplimiento no estará obligado a reconocerlos. Cuando en el momento de un siniestro, ¿no?, la embarcación tenga un valor superior a la cantidad estipulada en la póliza, el asegurado será considerado con su propio asegurador por la diferencia y por lo tanto soportará la parte proporcional de los daños y perjuicios producidos. Perdón. Los límites asegurados quedarán automáticamente reducidos en una cantidad igual al monto de él o los siniestros asumidos por la compañía de seguros respecto de los siniestros amparados por la póliza. El asegurado puede solicitar la restitución de las respectivas sumas aseguradas en la póliza, obligándose a pagar la prima proporcional por el tiempo que falte para el vencimiento de la póliza, la que será fijada de acuerdo con las tarifas vigentes para el correspondiente riesgo. Desde el momento en que se indemniza cualquiera de los riesgos cubiertos por la póliza, la aseguradora se subroga frente al asegurado en todos sus derechos y acciones para repetir contra terceros responsables por el importe de la indemnización pagada. Ok, estimados, con esto estamos concluyendo la parte de cascos. Ya hemos visto transportes inicialmente y el día de ayer estuvimos viendo cascos. Yo quisiera preguntarle a ustedes algún concepto que quieran que les refresque, ya sea de transportes, ya sea de cascos, para poderlo hacer, ¿no? Porque nos faltan todavía media hora y yo les consulto si ustedes quieren que hagamos lo que les menciono o salvo que ustedes puedan o me digan que se concluya, ¿no?, en esta media hora aproximada que estamos sosteniendo, ¿no?, la clase para que ustedes puedan continuar haciendo las tareas que sean necesarias, ¿no? Porque como les expliqué, esto es una hora opcional. Quisiera que me confirmen ello, por favor, estimados alumnos. Por mi parte está bien, profesor. Estaría bien tomar la otra media hora para terminar la tarea. Ya, ok. No hay problema. ¿Qué dirán los demás? Elida, Mari. Que tenemos más tiempo para elaborar la tarea. Correcto. Correcto, Mari. De acuerdo contigo, de acuerdo con Steve. Elida.
Sí, profesor, ya nos queda poco tiempo también para mandar las tareas. Correcto, chicos. Entonces, les agradezco su atención hasta acá. Por favor, cuídense mucho. Cuídense mucho con este tema de la pandemia, ¿ya? Cuídense en familia, sobre todo. Gracias por su atención nuevamente y nos estaremos viendo la próxima semana, ¿ya? Hasta el martes, profe. Gracias por su atención. Gracias, Chao, buenas chao. noches con todos. Chao, chao, chao. Chao, chao.